de alegría, de gozo. Hoy nos gozamos en la presencia del Señor. Bienvenidos a todos. Realmente es poderoso, poderoso reunirnos, ¿verdad? Cómo el Señor nos da oportunidad de estar juntos, compartir, hablar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno. Santo es el Señor. Vamos a comenzar, vamos a iniciar nuestro tiempo en la palabra del Señor. Eh, no les saludo cada uno por su nombre, porque si no, entonces estaríamos toda la noche hablando y compartiendo a todos los que nos están escuchando ahora y a todos los que nos van a estar escuchando en esta grabación. Bienvenidos a la presencia del Señor, bienvenidos a recibir la palabra en Romanos 8, que el tema que hemos establecido en el capítulo 8 de Romanos es viviendo en el Espíritu, el poder de la ley del Espíritu, el poder de la ley del Espíritu. Es bien importante que nosotros establezcamos esta verdad. Miren, amados, nosotros vivimos bajo una ley y es la ley del Espíritu. Y eso es algo que tenemos que repetirlo, 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 porque la ley habla de un poder, de una autoridad que es la que gobierna, rige, dirige, nos mueve. Habíamos hablado de la ley de la gravedad, que se tira de un edificio alto, va a caer. Entonces, hay leyes que mueven, que se imponen, y cuando nosotros decimos que estamos bajo la ley del Espíritu, que estamos bajo el poder de la ley del Espíritu, entonces ya comienza nuestro espíritu a hablarle a nuestra mente, que es parte de nuestra alma, de realmente qué domina, qué controla, y cuando vienen circunstancias que en verdad nos empiezan a hacer daño, entonces, amados, solo la ley del Espíritu. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, estoy leyendo verso 9 del capítulo 8 de Romanos, es un pequeño repaso, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, punto, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esto es una palabra tan poderosa, o sea, yo insisto tanto en qué es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Es el poder de la palabra de Dios, es lo que realmente nos mueve a nosotros. Entonces, cuando el Espíritu nos habla a través de estos versos a nuestro espíritu, eso comienza a tener un efecto en nuestros tres cuerpos. Nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu, el cuerpo espiritual en nosotros, donde mora el Espíritu Santo, entonces, alimentado y fortalecido por la palabra de Dios, comienza a tener un efecto en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Empieza a vivificar o a traer vida. Recuerden que nosotros estamos en un proceso que lo llama la Biblia, es un proceso de santificación. No diga que usted está en un proceso de justificación. Eso es un error teológico. Todos hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5. Entonces, pero el proceso en la vida tuya y en mi vida es el proceso de la santificación. ¿Qué significa el proceso de la santificación? Un proceso de crecimiento, desarrollo, madurez espiritual. Santificarse es apartarse. O sea, estamos aparte, nos pertenecemos a. Ahora, es un proceso
de conciencia, es un proceso de conocimiento que se convierte en un proceso de entendimiento, que se convierte en un proceso de identidad, que se convierte en un proceso de vida. Entonces, amados, es bien importante eh, eh, captar esta verdad porque cada vez que leemos las escrituras, lo que hace la palabra es que empieza a sacarnos del estado carnal, estado almático, ¿ok? Ese estado de ignorancia, ese estado de oscuridad, ese estado de confusión que nos hace tropezar para movernos más a la perfección o madurez de Cristo. Que Pablo dice a los Efesios que el fin es que seamos semejantes a Él, es perfeccionarnos para ser semejantes a Él. Entonces, esa santificación es precisamente acercarnos a ser más como Jesucristo, menos controlados por el pecado en el sentido de la práctica, menos controlados por temores, por dudas, por inseguridad, por incredulidad, etcétera, 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 más controlado por el espíritu de vida. Y mientras más controlado por el espíritu de vida estás, más victoria tienes contra todas las circunstancias que están a tu alrededor. Más fuerte te sientes, más seguro te sientes, más lleno de fuerza te sientes, más te levantas. Miren, y nosotros sentimos el cuerpo almático, o sea, el cuerpo del alma, lo sentimos. Hay veces que nos levantamos todos tumbados, tristes, ansiosos, nerviosos, deprimidos, porque las circunstancias nos golpean, las circunstancias de la vida nos golpean. Y porque son formas de nosotros manejar cuando viene la presión, vienen las tensiones, vienen las dificultades, viene todo eso, aprendimos a manejarlo de esa manera. Tan pronto eh, hemos entendido, aceptado y realizado que sí, no tenemos por qué estar en esa condición porque Dios tiene control de todo, porque Dios se me sostiene, porque Dios ya da control del día de mañana, porque Dios tiene control de las finanzas, porque Dios tiene control de todo, de todo, de todo. Y cuando yo empiezo a confesar la palabra, ningún mal tocará tu morada. Por las heridas de Cristo estoy sano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, es eso empieza a cambiar y a transformar mi sentir, como veo la vida, como me veo a mí mismo, como veo el día de mañana, y rompe y quebranta el círculo vicioso de la ansiedad, del temor, de todos esos pensamientos cautivos. Vamos a seguir con la palabra porque lo que hoy vamos a estar viendo son unos versos que como concluyen todo este pensamiento que el apóstol Pablo nos ha estado trayendo desde capítulo 8, verso 1. Recuerden, ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación. Dígalo, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Yo no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted lo lee así, lo dice así, que es lo que Pablo, y ya lo hemos estado diciendo varios viernes, o sea, ninguna condenación hay en mí que estoy en Cristo Jesús. Yo no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es una aseveración asertiva, definida, bien clara, es convincente, porque cuando lees el versículo en la forma como está escrito inicialmente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? No, 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 no. Ya leímos, porque Pablo luego lo refuerza, lea los primeros versos, Pablo luego lo refuerza y dice, en ese verso primero, en los refuerzos más adelante, las explicaciones que hemos tenido, que ese verso dice, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús, que no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado, la ley de la carne. Entonces, yo no estoy sujeto ni a la ley del pecado ni a la ley de la carne. O sea, no,
En mí no gobierna el pecado, en mí no gobierna los deseos de la carne. Gobierna en una persona que no ha nacido de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo. Entonces es tan importante que cada vez que te sientes débil, que cada vez que te sientes que Dios te dio la espalda, que cada vez que te sientes que Dios no te escucha, que cada vez que te sientes que ha fallado, en lugar de condenarte, simplemente ve al Padre. Perdóname, Padre, fallé, pequé, me airé, mentí, eh, dudé, porque la duda es pecado. Entonces, venir sincero delante del Señor, pero sin sentimiento de culpa y de condenación. Entonces, tú estás entrando a la presencia de Dios no como un extraño, no como un esclavo, sino como hijo. Porque el hijo tiene la libertad de entrar a su padre, a la presencia de su padre. Y obviamente a su madre, ¿verdad? Pero estoy usando la referencia al Padre Celestial. Y entra, y cuando siente que ofendió a su papá y que con esa humildad, el Padre la recibe porque la relación es una relación de amor. Cuando hay una relación de amor, hay una relación entonces de donde el Señor cubre ese pecado. Porque ya Cristo lo cargó en la cruz. Entonces ya no es una cuestión de rompimiento de una ley, sino es una cuestión eh, de relación de amor. Ese proceso que pecaste y le fallaste a tu padre, no tienes condenación porque no estás fallándole a la ley, sino lo que estás teniendo una relación de amor, lo que está pasando en tu vida es que tú, como amas a tu padre, te sentiste mal por amor, porque es la experiencia del amor, no es la experiencia de la vergüenza, no es la experiencia de la culpa. En la relación de padre e hijo ni hay vergüenza ni hay culpa, sino reconciliación por la base del amor, porque lo que nosotros protegemos es esa relación de amor. Y más de parte de nosotros, porque el Padre no deja de amarte, ni el Padre te rechaza, el Padre te recibe. Acuérdense siempre de él, la parábola del hijo pródigo. Nunca el Padre lo condenó, ni lo regañó, ni le dijo 20,000 cosas, ni metió 3 correazos, ni lo metió de rodillas en ningún sitio. Eso sí ha sido el hombre terrenal, el Padre terrenal ha hecho eso. Y muchos han sido marcados o marcados por esa experiencia. Pero el Padre Celestial te abraza, te besa el cuello, no importa cuán apestoso y cuán estuviste metida o metido con los cerdos y la podedumbre. Tu Padre siempre, siempre, aunque venga sucio, con ropa sucia y apestoso al pecado del mundo, tu Padre te va a recibir, te va a abrazar, te va a dar un beso en el cuello. Bueno, por lo tanto, verso 12, capítulo 8, amados hermanos. Fíjense esta forma del apóstol Pablo enseñarnos, porque Pablo, su metodología, o sea, la forma de Pablo enseñarnos unos principios y una verdad, es llevarnos de la conciencia de culpa, del razonamiento de cómo el judío en aquella época manejaba la situación del pecado a cómo es en sí la forma como nosotros los creyentes manejamos la relación con el Padre. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Fíjense de nuevo el concepto. Por lo tanto, o sea, después de haberle dicho que estamos bajo la ley y el poder del Espíritu y que ya no estamos bajo el de la carne, ni la ley del decálogo, ni nada de eso, entonces él vuelve y resume, por lo tanto, amados hermanos, dense cuenta, no están obligados a hacer, o sea, no estamos esclavizados, no estamos controlados. ¿Ok? Eso es el concepto, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer.
Pues si viven obedeciéndola o si estuvieran viviendo obedeciéndola, si esa hubiese sido la realidad en ustedes, morirán. Pero, diga de nuevo, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones en la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces el apóstol Pablo está estableciendo, ¿ok? O sea, nos está ayudando a entender que nosotros no estamos para estar peleando contra algo del cual ya fuimos libertados. Lo que nos está diciendo es cómo tú vas a manejar la vida, cuál es tu forma de ver, cuál es tu forma de actuar, practicar la vida en santidad, la vida de agradar a Dios, la vida de la nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Entonces está diciendo, no es peleando contra la carne, porque si te pones a pelear contra el pecado y contra la carne, entonces estás bajo la ley y por eso mueres. Pero cuando nosotros entendemos que vivimos bajo el poder del Espíritu, entonces vivimos, porque es el poder del Espíritu que hace morir la naturaleza pecaminosa. Entonces, porque es que mucha gente, de alguna manera, en su pensamiento y en sus emociones, resucita el hombre pecador o la mujer pecadora. O sea, es un enfoque, es una forma de cómo tú aprendiste a manejar la vida religiosa, o sea, tu conciencia de agradar a Dios y de cómo llegar a Dios. La forma como nos enseñaron fue a estar peleando contra el pecado, peleando contra la carne, pelea contra el pecado, porque si no, tú mueres, porque si no, pecado, pierdes la salvación y todas esas cosas. Mire, amado, si usted va a vivir así, definitivamente ese es el fin, es muerte. Nadie puede dedicarse toda su vida a pelear contra algo que ya fue crucificado en la cruz del Calvario, algo que ya fue enterrado, algo que murió. Mi carne murió, fue sepultada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿por qué usted sigue resucitando el hombre o la mujer que murió en la cruz, que fue sepultado juntamente con Cristo? Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, ya nosotros no vivimos peleando contra el pecado y contra la carne, sino vivimos en el poder del Espíritu. Porque vivir en el poder del Espíritu, la conclusión es que el pecado ha muerto y la carne ha muerto. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, fíjense la conclusión. Él vuelve a repetir este punto. ¿Entienden? O sea, ¿cómo yo sé que he nacido de nuevo? Porque soy movido por el Espíritu Santo. Porque ya yo no estoy en una pelea contra el pecado y contra la carne, sino en un aprendizaje a cómo vivir en el poder del Espíritu. Entonces, en lugar de estar peleando contra algo que ya fue vencido en la cruz del Calvario y sepultado juntamente con Cristo, aprenda a vivir en el Espíritu. La vida del creyente es una vida de puedo, es una vida de sí, es una vida de qué tengo que hacer para seguir creciendo, las posibilidades. O sea, un niño en su naturaleza, en su desarrollo, aprendió a caminar y usted lo ve corriendo por todas las casas. Cuando yo veo mis nietecitos pequeños con esas piernecitas, corriendo y corriendo y brincando y trepándose y corriendo. Ay, yo no lo veo tratando de ver cómo evitar caerse. ¿Cuándo tú has visto un niño cómo evitar caerse? Dígame. Después que aprendió a caminar, mírelo, obsérvelo, a ver si él está tratando de aprender a caminar de nuevo o evitar caerse. Si se cae, pero se levanta, llora y siguió. Ya no tiene miedo de volver a caerse. No deja de caminar porque no sabe cómo va a vencer caerse.
Si eso nosotros lo vemos en los niños, ¿por qué nosotros todavía seguimos viviendo como si estuviéramos aprendiendo a caminar, cuando ya nosotros superamos todo eso? Entonces ya el niño no está tratando de evitar caerse, está aprendiendo cómo brincar, cómo saltar, cómo brincar encima de la mesa, cómo treparse por la silla. Y entonces yo veo que el nieto, nos mandan las fotos nuestros hijos, y ahí lo vemos parado en su silla y se está trepando en el espaldar de la silla, y la mamá se tiene que ir corriendo a acercarse porque sabemos que se va a ir porque ese es el ejercicio de un niño que quiere crecer y quiere desarrollarse y no quiere solamente caminar, quiere correr, y no solamente quiere correr, quiere treparse, quiere dar ejercicio. Usted es ese niño aprendiendo a brincar, a saltar, a subirse en la mesa, y aunque se caiga, usted aprendió a cómo no caerse. Ese es el principio de la vida en el espíritu. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Ven? ¿Lo vieron? O sea, la gente que vive, el creyente que vive, ay, no quiero pecar, ay, pequé, ay, ¿y cómo puedo evitar que la carne? Porque la carne, y engrandecen la carne y engrandece, le dan gloria a la carne, y le dan gloria al pecado, y le dan gloria al fracaso. No, Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no nos ha puesto en una relación de esclavitud. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos a Él, Abba Padre, papito, papacito. Porque el hijo no le tiene miedo al papá, a menos que el papá fue violento y el papá hizo barbaridades y creó miedo en la casa. Entonces todos los niños se levantan con miedo, pero eso no es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no es nuestro Padre terrenal, ni fue nunca, ni nada. Entonces, su espíritu, el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. O sea, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Comenzó con lo que no se debe hacer. Usted no está peleando contra la carne y contra el pecado. Usted está aprendiendo a vivir en el espíritu, y aprendiendo a vivir en el espíritu, usted aprende a vivir como hijo. Aprendiendo a vivir en el espíritu, usted aprende a vivir en los derechos de hijo, en el poder que tienen los hijos. Y eso, cuando usted cambia su forma de pensar, empieza el espíritu a hablarle a su espíritu y empieza a crear ese querer como hacer de su perfecta voluntad. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Aquí está hablando de un sufrimiento que viene a consecuencia de ser nosotros el testimonio al mundo de Cristo, que trae rechazo, que trae sus dificultades. Es un precio que pagamos para dar a conocer a Jesús. Y no es el sufrimiento de estar un sufrido en la vida, porque no, 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 no. No, es el sufrimiento que es estar dispuesto a perder amistades, estar dispuesto a pasar situaciones difíciles. O sea, cuando nosotros decidimos venirnos a los Estados Unidos con nuestros 4 hijos y dejar nuestra casa que habíamos tenido ya, que habíamos logrado un éxito como familia, tenemos nuestra propia casa, una casa cómoda, donde nuestros 4 hijos están viviendo súper cómodos, teníamos a nuestra familia, teníamos a todas nuestras condiciones cómodas allá en Puerto Rico. Y cuando el Señor nos llama, que nos fuimos a California y después regresamos a la Florida, o sea, o vinimos y nos mudamos fue duro, fue difícil, pero lo hicimos por el llamado de Dios. No estuvimos sufriendo y amargados y llorando. O sea, es un sufrimiento, es un sentir
de estar dispuesto a sacrificar la familia, las comodidades que teníamos en Puerto Rico, todas unas condiciones para lanzarnos a algo grande. El Señor nos ha dado una herencia con Cristo. La gloria que Jesús tiene, la comparte con nosotros. Todo lo que el Señor ha recibido, nosotros lo recibimos. No te lo tienes que ganar. Ya Jesucristo lo ganó por ti. No estés tratando de ganarte la gloria, no estés tratando de ganarte la herencia, porque estás ofendiendo a Jesús. Él ya lo hizo por ti. Aprende a vivirla, aprende a disfrutarla, aprende a actuarla, aprende a que ya está en ti, ya Dios ha provisto todas tus necesidades. Las tienes ahí, rompe la ceguera, pídele al Espíritu Santo, quítame la ceguera, no veo la provisión, quítame la ceguera, no veo la salud, quítame la ceguera, no veo el éxito en las relaciones. Amados, les dejo con esta palabra. Padre, gracias, gracias, gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has traído a estar con nosotros. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros y danos la oportunidad de reconocer que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús tenemos victoria sobre la carne y el pecado. En Cristo Jesús vivimos en el poder del Espíritu Santo. Así lo establecemos y lo confesamos. En el nombre de Jesús decimos